ese tipo de cuestiones, el número de doctores, etc. Otra de las cuestiones que se identificó en este estudio es que se considera clave para el éxito tener personal con formación especializada que diversifique las fuentes de financiación, ¿no? Y ahí yo creo que tendríamos que hacer una reflexión que yo creo que cubre un poco todo este taller. ¿Qué personas de nuestra institución tienen que tener esa formación? ¿Qué perfil tienen que tener? Bueno, evidentemente, si están ustedes aquí será porque tienen el perfil para tenerlo, pero para acceder a este tipo de formación. Pero si tenemos una formación mucho más especializada, si quisiéramos formar a gente durante 2 meses en estos temas y crear un departamento de fundraising en la universidad, ¿qué perfil tendrían que tener? ¿Un perfil académico? ¿Un perfil de gestión? Bueno, pues eso es un debate que si quieren podemos avanzar un poquito más adelante. Después, ¿qué papel tienen las universidades dentro de este tema de la diversificación de las fuentes? Bueno, en primer lugar, las universidades destacan en el informe que están realizando un gran esfuerzo porque les aprietan los gobiernos y porque necesitan financiación. Las fuentes que las universidades consideran que han tenido más desarrollo, más interés en los últimos años son las que citamos ahí: comercialización de la investigación, captar nuevos alumnos, incluyendo extranjeros, incluyendo adultos, etc. Y proyectos internacionales. O sea, se identifica como las universidades europeas como una de las fuentes que tiene más desarrollo, más interés. Ya decía yo que estaba entre las dos cosas, filantropía y proyectos en general públicos, sobre el 10%. Esto significa que va a haber un aumento del 10 al 15 al 20 en los próximos años por el propio interés de las universidades. Barreras internas que identifican las universidades. No sé si estarán ustedes de acuerdo. Esto se puede exportar, se puede compartir con Latinoamérica. En primer lugar, falta de información, sensibilización entre los académicos. Si nosotros le decimos ahora mismo a un investigador de química de mi universidad: mira, la financiación pública de tus proyectos, de tu investigación básica está disminuyendo, haz investigación aplicada y por favor aplícala a los sectores productivos de nuestro entorno. No te pongas a trabajar en aeronáutica o cosas así muy complicadas, porque no vamos a conseguir un contrato si en nuestro entorno tenemos zapatos, alfombras, plásticos. Céntrate en investigar esos temas para que podamos captar recursos. Bueno, pues muchas veces los investigadores no entienden, la parte académica no entiende, y pierden y piensan que si vamos por ese lado, al final las universidades van a perder esa misión fundamental de la docencia. Bueno, se olvidan de las otras misiones que ahora mismo se necesitan más, ¿no? Después hay una falta de estructuras internas que facilitan estas nuevas actividades. En España hemos visto que estaban las OTRIs, las ORIs. Hay poco personal, pocas estructuras, pocas normativas, pocas herramientas que faciliten que las universidades entren en ese tipo de recursos. Actitudes negativas en relación a estas políticas, no solo de investigadores, de gestores, de rectores, de líderes, también a veces. Y bueno, falta de liderazgo y de actitudes de gestión correctas que nos lleven a ese tipo de actividades. Recomendaciones que el informe que comentamos hace a los gobiernos: por supuesto, continuar invirtiendo en educación superior, invertir y formar a los líderes de educación superior en estos temas. Los líderes son los que tienen después que sensibilizar a su academia, a sus gestores, y tienen que establecer las políticas. Introducir marcos legales adecuados y facilitar la autonomía universitaria, por supuesto. Limitar y simplificar los controles, descendiendo el entramado burocrático que facilite la acción. Todo este tipo de acciones yo creo que son muy trasladables a Latinoamérica. Por otra parte, hay recomendaciones también a las propias universidades: incluir la diversificación de fuentes de financiación en la estrategia institucional. Estoy convencido que muy pocas universidades lo tienen. Tener una actitud proactiva. Otra vez, reiteramos, invertir en formación especializada que mejore esta cuestión. Y nos planteamos otra vez la pregunta que hacía antes: ¿a quién dedicamos esta financiación? Yo estoy seguro que los directivos de finanzas, los gestores, tienen mucho trabajo como para entrar en estos temas. Hay que formar a técnicos
específicamente en estas áreas. Y por último, sensibilizar e incentivar a los académicos y gestores de la universidad para que se posicionen a favor y sean activos. Aquí habría mucho que hablar, cómo incentivamos, por ejemplo, a los investigadores. En España, la herramienta habitual, por ejemplo, en los contratos de investigación, el artículo 83 que llamamos, conlleva que los investigadores, cada vez que realizan un contrato, cobran. Hay otras formas de cobrar con otro tipo de actividades, de formación, etc. ¿Son esas herramientas, son esos incentivos suficientes o tenemos que aumentarlos? Bueno, pues ese tipo de debates los tenemos que hacer y las tenemos que preguntarles también a los investigadores, ¿no? Bueno, algunas conclusiones de esta parte que quería hacer. Hay incluido una frase de Son Luis que me gusta de un artículo también que os puedo pasar información. La educación superior, incluyendo la investigación, realizada en las universidades, tiene un papel crucial en el desarrollo. Ayuda a generar el capital humano que se necesita en áreas esenciales como salud, agricultura e ingeniería y construye las capacidades para que un país confíe en sí mismo. O sea, la razón para poner esta parte del artículo ahí es que tenemos que ser capaces de identificar el aporte que está haciendo nuestra universidad al entorno para que luego poder pedir. Si no demostramos el impacto socioeconómico que tiene nuestra universidad en nuestra región, no vamos a tener argumentos luego para pedir. Y ahí eso es aplicable totalmente a universidades públicas y privadas. Sobre este tema se puede hablar mucho, sobre el tema de cómo las universidades contribuyen al impacto, cómo contribuyen al empleo, cómo contribuyen a mejorar el PIB de cada país, cómo contribuyen a un montón de cosas. Hay distintas teorías económicas. Si alguien está interesado en este tema, bueno, pues yo tengo bastantes artículos, porque además estoy haciendo la tesis doctoral en este tema, le puedo pasar información. Y hay estudios además aplicados a una universidad en concreto, a una región, en Europa, etc. Conozco pocos estudios en Latinoamérica, pero de otra parte del mundo pues sí se encuentran. Entonces, como decía, lo que tenemos que hacer es análisis. Después tenemos que conocer las oportunidades que existen para poder, bueno, aprovechar esas oportunidades, y es la que voy a hacer a continuación. Conocer quién pueden ser nuestros aliados, que también vamos a hablar, Alessandra y yo vamos a hablar en las siguientes presentaciones, y pensar cómo podemos establecer estrategias de fundraising que sean efectivas y sobre todo que sean sostenibles, o sea, que no les cuesten a la universidad, si no, tiene muy poco sentido avanzar. Bueno, pues esa sería básicamente la primera presentación. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. Os han propuesto que hable yo solo toda la mañana aquí, porque me pongo a preguntar ahora mismo. Ningún comentario. Todas estas cosas que hemos visto, el diagnóstico, por ejemplo, que hemos visto de Europa, ¿se asemeja un poco a la situación de Latinoamérica? ¿Hay algunas diferencias, algunas variables que queráis destacar? Sí. En Argentina tenemos esa debilidad que vos marcabas de la debilidad de autonomía. Tenemos resuelta una posición histórica donde la universidad tiene, dentro de un marco legal restringido, pero tiene posibilidades de realizar dentro incluso del sistema público, dentro de la propia universidad. Se dieron dos modelos en la época de los 90, un modelo que acudió a los modelos de fundaciones o otro tipo de empresas, etc. Y un segundo modelo que lo siguió administrando dentro de la propia universidad. Hoy el modelo que lo siguió haciendo dentro de la propia universidad terminó teniendo un éxito diferencial porque fortaleció institucionalmente a la propia universidad y les puso al momento de vender la universidad en una posición de mucho mejor. ¿Hay alguna universidad? Sí, pero no, yo lo que quería comentar, yo siempre me acuerdo en el año 2003-2004, cuando los conocí a ustedes en Alicante, que hicimos lo que fue el diploma SSD con ustedes en Integración Universidad Empresa. A raíz de ese
es el curso que comenzamos a ver la posibilidad de generar vinculación y captar fondos de esta manera. Cuando regreso a Uruguay de Alicante, me reúno con jefes decanos y les digo, bueno, está buenísimo, ¿por qué no hacemos esto? La respuesta inmediata fue, buenísimo, pero esto en Latinoamérica no funciona. Culturalmente enseguida fue la reacción. Esto está buenísimo, pero funciona solo en Europa. Desde ese momento al día de hoy, hemos crecido un montón. Ya la oficina es autosustentable y trabajamos en distintas áreas de las que tú mencionabas. Sin embargo, cuando tú miras la torta de financiamiento, todavía sigue siendo un porcentaje mínimo, marginal, lo que contribuye a la universidad. Entonces yo creo que hay un tema cultural de cabeza muy fuerte y cada vez que vamos a hablar con investigadores o con gente del propio staff administrativo, hay que hacer esto, va para este lado, te miran todavía como un bicho raro. ¿Y hay alguna universidad que ha hecho análisis del impacto socioeconómico que tiene en su región, en su país? ¿Ese ejercicio hay alguna universidad que lo haya realizado? Yo sé que, por ejemplo, que la UFA hace muchas encuestas, hay algunas universidades que hacen bueno, porque esos son al final análisis de encuestas. ¿Hay alguna que haya hecho, que tenga datos sobre qué impacto tiene sobre el empleo, sobre otro tipo de cuestiones? ¿No? Sí, por favor. Acreditación que las universidades comenzaron a evaluar el impacto en el medio. Es un factor específico que fue muy marcado, que comienza a preocuparse el tema de las encuestas y otras cosas tienen una fecha específica y es precisamente las instituciones. ¿Hay como respuesta? Respuesta al tema de educación. Muy bien. O sea que en Colombia sí que hay alguna experiencia. Sí, por favor. Sí, la experiencia en Bolivia es interesante, porque digamos de las leyes que tienen gobierno. El gobierno plantea la creación de universidades públicas, la reforma de la reforma. La universidad pública tiene que responder. Lo que hemos hecho es entrar en un proceso de desconcentración de la universidad. Ha sido de forma en varias provincias, creando diferentes unidades de la forma de que dar respuesta a lo que plantea el gobierno, sobre penales, ese ataque. Crea 13 unidades indígenas y ahora quiere que entre en el sistema. Es bien compleja la cosa y esa forma no lo va a lograr para tratar de paliar y tratar de penales. Muchas gracias. Sí, por favor. Es una cuestión conceptual dentro de la primera parte que usted expuso. Se refirió que los fundraising iban orientados a instituciones realmente sin fines de lucro. En este caso particular, cuando participan universidades privadas y con sociedades mercantiles, no necesariamente caen dentro de esa organización. Sí, claro. Yo decía que por lo general están dedicados, porque evidentemente te debe costar mucho menos conseguir dinero para una organización que no tenga lucro, una ONG, una universidad, que para una organización que evidentemente se dedique, que tenga ánimo de lucro. Es mucho más, es distinto, ¿no? Ahí estaríamos hablando de otro tipo de actividad. Bueno, pues sí, por favor. Una consulta, ¿hay un estimado de cuántos recursos de fundaciones estadounidenses llegan a educación superior? Porque a nivel de fuera de Estados Unidos son alrededor de $5.000 millones, son en el caso del 2008, ¿no? Que estuvieron salieron, ¿no? Fuera de Estados Unidos, pero no tengo los datos de cuánto llegan a las que de educación superior. Ustedes manejan esa información. Yo no tengo los datos, yo tengo datos a lo mejor parciales para algún país europeo sobre ese tipo de fundaciones, pero no conozco ninguna base de datos donde aglutine toda esa información. En algunos países latinoamericanos también hay bastantes datos disponibles y si os interesa yo lo puedo pasar, pero no tengo ninguna base de datos, como digo, donde aglutine todo lo que las fundaciones filantrópicas están gastando en educación superior en estos temas. Sí, por favor. Sí, Roberto, una de las cosas que se advierte es que hay una práctica muy aceitada en buscar fondos, pero de modo puntual, sobre todo lo que son fondos para I+D, ahí hay un desarrollo